Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión semanal, corresponde ya a nuestra tercera sesión, del cual, bueno, pues vamos a estar abordando el tema de fuentes del derecho ambiental. Y bueno, el parte de presentar ahí, nuestro propósito en esta sesión, pues es identificar las fuentes reales, históricas y formales que identifiquen o donde obtenemos, bueno, el tema del orden del derecho ambiental, ¿no? Y para ahí, bueno, pues vamos a hacer un poco de recordatorio en donde pues vamos a recordar nuestras materias que tuvimos pues no hace mucho tiempo respecto a la materia de introducción al estudio del derecho y derecho internacional público uno que a bien, bueno, pues tuvieron en semestres anteriores. Y la razón, pues, es práctica. Si recordamos qué significa fuente en teoría general y ubicamos cuáles son las fuentes del derecho internacional en el esquema clásico, entonces el derecho ambiental se entiende como un campo donde esas fuentes se aplican y se combinan porque operan simultáneamente en el plano nacional e internacional. Y como recordatorio de fuente en teoría general, se usa para explicar tres cosas distintas. De acuerdo a su teórico García Maínez en Introducción al Estudio del Derecho, fuente como un proceso de creación, cómo nace una norma válida. Segundo, fuente como causa o factor que hechos sociales, económicos, científicos o políticos empujan a que exista una norma con cierto contenido. Y tercero, pues fuente como un documento, este, como un documento o antecedente donde se conserva el texto o testimonio de su regulación. Y esta triple acepción se expresa en la clasificación que ustedes conocen como fuentes formales, fuentes reales o materiales e históricas. Y en términos de García Maínez, la fuente formal se entiende como el proceso de creación de normas, la fuente real como los factores que determinan ese contenido y la fuente histórica como los documentos que encierran el texto de esas normas o conjuntos normativos. Y hasta aquí la idea es esta. El derecho ambiental no basta con que se aprendan las leyes, necesitamos entender que también qué problemas originan el derecho y qué antecedentes lo explican, ¿no? Y bueno, parte de esta clasificación que nos da García Maínez, en Derecho Internacional Público 1, recordarán que, bueno, cuando vieron su unidad temática, Fuentes del Derecho Internacional, se remitieron al famoso artículo 38, párrafo primero del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, famoso por conocerlo de manera Estatuto de Roma, que enumera lo que la Corte aplica para decidir conforme al derecho internacional. Y ahí se identifican en términos prácticos fuentes principales y medios auxiliares. Y como fuentes principales tenemos a las convenciones internacionales bajo su denominación tratados, acuerdos, cartas, convenciones, etc. Y estos, bueno, pues pueden ser generales o particulares, bilaterales o multilaterales, de acuerdo al objeto o región, por ejemplo, ¿no? Otra fuente es la costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como derecho. Y la tercera es principios generales del derecho reconocidos por las naciones. Y estos no son los principios que están establecidos en el acuerdo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las relaciones de amistad entre estados, que son 7 principios, que son igualdad soberana, no intervención, esos no.
Son diferentes como el principio pacta sunt servanda, lo pactado obliga, es un principio claro en este tipo de fuentes, ¿no? Y como medios auxiliares, ¿qué quiere decir medios auxiliares? Que necesitamos de las fuentes principales para aplicar un medio auxiliar, como son las decisiones judiciales y la doctrina, expresamente como medio auxiliar, así tal como lo establece el artículo 38. Y este esquema les debe de sonar familiar, ¿no? Tratados, costumbre, principios y como apoyo lo que es jurisprudencia y doctrina, ¿no? Y aquí pues sí hago una aclaración breve en torno a que a veces suele ser confusión por el número del artículo, pero eh, ese artículo pues no enumera como tal fuente, sino es lo que la Corte establece, ¿no? Ahora bien, dentro del artículo 38, a nuestras fuentes del derecho ambiental, pues vamos a ver que dentro del derecho ambiental internacional, pues no inventan otras fuentes, utiliza las del artículo 38, pero obviamente enfocadas al contenido ambiental. Y aquí aparecen, pues obviamente, los tratados, acuerdos multilaterales ambientales sobre clima, biodiversidad, sustancias, residuos, mares, etcétera. Costumbre, pues se enfoca más a los estándares de conducta ante daño transfronterizo, cooperación, prevención, diligencia debida, entre otros temas que se maneja dentro de la costumbre. Principios generales como el principio de prevención, precaución, quien contamina paga, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, principios ambientales que orientan obviamente a la interpretación y al desarrollo de la política pública. Y como medios auxiliares, las decisiones judiciales y la doctrina se precisan estándares, pruebas, reparación del daño y alcance de esas obligaciones. Y aquí aparece una particularidad del derecho ambiental, ¿no? La presencia fuerte del famoso soft law, este derecho suave, que son a través de declaraciones, directrices, estándares, que no está como listado en el artículo 38 como fuente principal, pero ha funcionado como motor en la formación de principios e influencia en tratados y guía interpretativa, especialmente pues en materia ambiental. Hasta aquí, bueno, es un tema en donde hemos visto el desarrollo del derecho ambiental, ¿no? Bueno, ya me ven, se me fue a mí la imagen. Y bueno, deja ver que me sacó. Vamos a volver a la reunión. Ok, ok. Ahora, vamos a ver si no se minimiza tantito. Y bueno, ahora bien, dentro de este tema, pues con esta vinculación entre, pues, este artículo 38, este puente entre el artículo 38 del Estatuto de Roma con las fuentes del derecho ambiental, pues es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar estas fuentes reales, históricas y formales bajo esa clasificación que vimos desde García Maínez en Introducción al Estudio del Derecho, pero vamos a ubicarlas obviamente en el tema que estamos estudiando, que es derecho ambiental, ¿no? En este sentido, nos remitiremos a las fuentes reales o también conocidas como materiales. Y una definición que podemos nosotros encuadrar dentro del tema de las fuentes
reales, pues son aquellos pues hechos o procesos y conflictos que explican por qué el derecho ambiental existe y por qué cambia. No son normas por sí mismas, son la expresión de la realidad ambiental sobre el derecho. En ambiental, estas fuentes reales suelen tener dos rasgos: una complejidad científica y una afectación colectiva, porque involucra bienes comunes y riesgos a la salud, al agua, a los ecosistemas o al territorio. La familia de las fuentes reales, podemos verla, bueno, ya ejemplificando con casos, en la primera familia dentro de las fuentes reales, pues tenemos la contaminación y riesgo, como el aire, el agua, suelos, residuos eh, químicos, accidentes industriales, como los de Chernobyl, y esto empuja a la regulación de límites, inspección, sanción y reparación, la parte administrativa y penal que puede ejercer un Estado. En la segunda familia de las fuentes reales, tenemos la pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas, como es el tema de la deforestación, cambio de uso de suelo, fragmentación, tráfico de especies, y esto empuja áreas como protegidas, regulación del aprovechamiento, la restauración y el ordenamiento. La tercera familia es referente al cambio climático, donde obviamente reconfigura el derecho por su escala global y metas que se impone: adaptación, transición, el financiamiento y sobre todo la justicia ambiental, ¿no? La cuarta familia es la crisis hídrica, que es la escasez, la sobreexplotación, la contaminación, disputas por el uso de algún recurso, y esto genera una regulación, una planificación y un control en esos recursos, ¿no? Y por último, la quinta familia, que engloba obviamente dentro de las fuentes reales, pues son los conflictos socioambientales. Y en materia de derechos humanos, como la participación, información, consulta, acceso a la justicia, protección para aquellas personas defensoras y que reparan, ¿no? Como organizaciones no gubernamentales, como las famosas ONGs, Greenpeace, yo creo que lo han escuchado, hasta Amnistía Internacional. Y aquí, bueno, conviene anunciar que una idea que guía todo este campo, el derecho ambiental, pues no se limita a sancionar, también organiza la prevención y la toma de decisiones bajo cierta incertidumbre. ¿Cómo una fuente real se vuelve una norma? Pues una fuente real se vuelve al derecho cuando se combina esta evidencia científica, la presión social o mediático y las decisiones de política pública, y en muchos casos la cooperación internacional. Prevención y precaución pues nacen como respuesta jurídica a experiencias donde esperar certeza absoluta puede significar un daño irreversible. Las fuentes reales explican, ¿qué es eso? Las fuentes reales explican el porqué del derecho ambiental. ¿Por qué existe el derecho ambiental? Ahora bien, vámonos con las fuentes históricas. ¿Qué son y para qué sirven? Las fuentes históricas son antecedentes y documentos que permiten reconstruir la evolución del derecho ambiental. Hitos, conferencias, accidentes, reformas constitucionales, creación de instituciones, surgimiento de regímenes o tratados internacionales especializados en un área del derecho ambiental, sirven para entender algo esencial. ¿Por qué ciertas figuras aparecen cuando aparece, por ejemplo, una evaluación de un impacto ambiental, una gestión del riesgo o una idea de un desarrollo sostenible? Aquí, en la línea internacional, el ambiente pasa de tema técnico a un tema de desarrollo y después a tema de derechos y justicia. Y aquí surgen los regímenes por materia: clima, biodiversidad, sustancias, residuos, mares.
en este plano internacional. En el plano nacional, las reformas constitucionales, la consolidación de instituciones y procedimientos administrativos, así como la judicialización gradual de ciertos conflictos ambientales. Las fuentes históricas son como esa memoria del derecho ambiental. Explican el camino y por qué hoy existen estándares y procedimientos específicos. ¿Por qué nace la Declaración del Río? ¿En qué contexto estábamos? Eso nos ayuda a explicar. Por eso su actividad 2 sobre la línea del tiempo iba en ese enfoque. Lejos de que solamente buscaran por buscar o que pues no desarrolláramos un comentario crítico, lo que es, pues obviamente nos enfoca a que pues, nos faltó indagar más, explicar el por qué esa regulación. Y a veces no lo podemos nosotros mismos explicar por nuestra cuenta. Necesitamos el apoyo de científicos doctrinarios para que nos ayuden a sustentar o ejemplificar muchas de las cosas. Y eso era parte de su comentario crítico de su actividad 2, ¿no? Y como fuentes formales, las fuentes formales son las formas y mecanismos que vuelven una regla jurídicamente obligatoria, como normas, tratados, reglamentos, jurisprudencia, actos administrativos y otros criterios interpretativos reconocidos como principios que pueden establecer a la hora de resolver un tema, una temática. En derecho ambiental, las fuentes formales se entienden mejor si se presenta en dos niveles, en lo internacional y en lo nacional. En lo internacional, pues los tratados ambientales como fuente formal principal, pues van a crear ¿qué? Obligaciones, fijan deberes de cooperación, reporte de seguimiento, estándares, metas, mecanismos institucionales. La costumbre y principios generales permiten perfilar deberes de conducta y prevención, operación y estándares interpretativos. Y aquí se vuelve importante la noción de una diligencia debida. Y como medios auxiliares en el plano internacional, pues las decisiones judiciales y la doctrina ayudan a precisar el alcance, prueba, reparación y además el papel práctico del poder suave, el soft law, como guía técnica y política que puede influir en la evolución normativa. En el plano nacional, la Constitución, como nuestra primera fuente, el reconocimiento del ambiente sano como derecho humano, como parámetro jurídico y de interpretación, obliga a las autoridades y orientan el control de las decisiones públicas. Leyes ambientales y sectoriales crean instrumentos como el impacto ambiental, el ordenamiento, la gestión de los residuos, la conservación, las sanciones y en su defecto la restauración, y establece competencias. Reglamentos son como reglamentos, normas técnicas y actos administrativos, ya llevarlos a la práctica, aquí se llega a concretar límites, procedimientos, autorización y sobre todo condiciones de inspección, medidas urgentes y en su defecto sanciones. Y se explica por qué el derecho ambiental opera intensamente desde el derecho administrativo, que es una materia que están llevando o que llevaron el segundo semestre, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se conectan estos dos planos de fuentes internacionales y fuentes nacionales? Y en un caso ambiental real se conectan el problema de una fuente real, un antecedente, que es una fuente histórica, y una norma aplicable como una fuente formal. Y al mismo tiempo, pues se puede conectar con el estándar internacional y con el estándar nacional. Y una forma útil de estructurar estos argumentos de la clasificación de las fuentes reales, históricas y formales y en el plano nacional e internacional, pues es a través de tres preguntas, siempre en ese orden. ¿Qué daño o riesgo existe y por qué importa? Y aquí vemos inmerso la fuente real. ¿Qué antecedente explican el estándar aplicable? Y aquí vemos inmersa la fuente histórica. Y punto 3,
qué instrumentos obligan y cómo se hacen exigibles. Y aquí viene la fuente formal. Y en este orden es que se suele producir argumentos más sólidos a la hora de generar dictámenes, de demandas, informes o análisis en su caso de casos, ¿no? Y ante ese escenario, pues vamos a nuestros famosos mini casos. Yo recuerdo que esta palabra mini casos lo aprendí de mi profesor de ambiental, no de privado, creo que les da, el doctor Sarfi les dio introducción al estudio del derecho, o de hecho migratorio también. Entonces, él me acuerdo que aplicaba mucho los mini casos, un pequeño paréntesis aquí. Pero bueno, vamos con un mini caso, ¿no? La contaminación de río y descargas, ¿no? Se describe pues el caso en una descarga contaminante, se identifica la fuente real, que es el daño y riesgo. Lo histórico como fuente, pues es el antecedente que hay en materia de regulación y experiencias previas. Y lo formal como fuente, pues las normas aplicables y autorizaciones, inspecciones, sanciones y reparación que existen en este marco jurídico. Y se mencionan como estándares internacionales que pueden reforzar a la hora de interpretar si hay afectación transfronteriza o derecho que pasen frontera, ¿no? Porque los recursos naturales, sobre todo los hídricos, no se contienen en una sola región, suelen atravesar, como en el caso de Brasil, el río de Amazonas, no solamente atraviesa un país, sino atraviesa varios estados y luego estados completamente distintos, cultura distinta, hasta puede haber cierta tensión, ¿no? Otro puede ser un proyecto con impacto en ecosistema, donde se narra un proyecto de infraestructura, como no ocurre en México, en la Ciudad de México, donde se muestra cómo la evaluación de impacto y el ordenamiento territorial son fuentes formales operativas y como principios como prevención, precaución, orientan la decisión pues bajo esta llegada a incertidumbre, ¿no? Otro mini caso puede ser política pública climática, donde se explica pues cómo el cambio climático como una fuente real impulsa marcos normativos bueno, compromisos más bien, internacionales inciden en un diseño nacional y cómo la interpretación por principio pues ordena decisiones. Y hoy por hoy, bueno, pues a través de estos ejemplos podemos decir ya, mira, vamos a terminar temprano, podemos decir que hoy pues recordamos temas que vimos de introducción al estudio del derecho, que realmente pues es para desempolvar ese conocimiento, la clasificación de fuentes en teoría general y el artículo 38 del Estatuto de Roma, lo aterrizamos en el plano ambiental. Y en ambiental, pues entender fuentes significa entender simultáneamente el origen del problema, su trayectoria histórica y el instrumento jurídico que vuelve lo exigible. Origen del problema, fuente real. Trayectoria histórica, fuente histórica. Y el instrumento jurídico que lo vuelve exigible es una fuente formal, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. ¿Por qué? Porque hay fuentes en el plano internacional, como lo establece el artículo 38 de su Estatuto de Roma. De mi parte es todo. Ya saben que cualquier duda que tengan, pues con gusto, bueno, va a ser atendida. Recuerden que todavía seguimos con el tema de modelo de Naciones Unidas. Decirles que pues, seguimos las sesiones semanales. Todavía nos queda 2 semanas antes del evento, donde vamos a trabajar. Ya los estaré convocando para resolver dudas o cuestiones que lleguen a tener a lo largo de de su, de su desarrollo de su tema. Recuerden que la idea es que ustedes pues vayamos aprendiendo, vayamos preguntando y sobre todo pues vayamos investigando. Que tengan excelente día y pues ya nos estaremos viendo mañana. Se reanudaron pues labores de manera ya presencial, entonces bueno, ya estaremos continuando, ¿vale? Tengan excelente noche. Hasta luego.